Hoy quiero compartirte algo que el Señor ponía en mi corazón hace un tiempito atrás. Y siempre hay iglesias que hacen una cosa a principios de año. Nosotros nunca lo hemos hecho como tal. Es un acto que ahora vamos a estudiar un poquito en profundidad, pero es interesante. Yo meditaba en esta cuestión. Como habéis visto en esta mañana, el escenario, el púlpito donde estamos, pues tiene alguna característica, ¿verdad? No estamos recogiendo comida ni nada de eso. Simplemente hemos querido como hacer una especie de ilustración en este sentido con la comida, representando también el trigo y demás. Y hoy quiero hablarte de las primicias. ¿Has escuchado esa palabra? Amén. Primicia. Como digo, hay iglesias que tienen un día de primicias. Pero quiero que podamos entender un poquito mejor esta cuestión y poder saber qué tiene que ver con ello. La palabra primicia en el hebreo viene a ser bikurim o reshit, que se traduce por primero, parte principal o lo mejor. El término primicia se refería a la selección de los mejores frutos de la primera cosecha de los israelitas. Esta era la cuestión de las primicias en el Antiguo Testamento. La Biblia habla que esas primicias en varios contextos representaba algo especial y por lo tanto era lo más importante de entre todo lo que el pueblo podía producir o adquirir por el fruto de su trabajo. La cuestión es que en la ley de Moisés, la ley mosaica, en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, no era algo que el pueblo tenía, lo hacía o no era algo que estaba establecido que el pueblo hiciera. Que el pueblo pudiera guardar esas primicias, porque esas primicias le pertenecían a Dios. Dios demandaba a su pueblo las primicias, y estas primicias eran bienes materiales principalmente de la tierra, de los ganados e incluso personas. ¿Y tú dirás, personas? Sí. Cuando había un primogénito, dice la palabra que el Señor dice, por ejemplo, en Éxodo 22, 29, dice que debía consagrarlo a Dios. Me darás tu primogénito. Era como eso, como siempre el inicio, ¿no? Y quiero rápidamente ver algunos textos bíblicos para que veamos esta cuestión en profundidad. Frutos de la tierra, por ejemplo, Éxodo, si estás anotando, lo vamos a poner rápido. Éxodo 23, 19, dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Otro texto, Deuteronomio 26, 1 y 2, dice: cuando haya entrado en la tierra que Jehová tu Dios te dé por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacerla habitar allí en su nombre. Es decir, dice que cuando ellos pasaran la tierra prometida, algo que tenían que hacer era dar esa primicia, dice, de todo lo que sacaran de aquella tierra, será para el Señor, y lo llevarán al lugar donde el Señor establezca. Normalmente era el tabernáculo, normalmente era el templo, era un lugar concreto que tenía que ver con la presencia de Dios. Levítico 2:14, habla de los alimentos como la harina, el pan, dice: si ofrecieres a Jehová ofrendas de primicia, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Deuteronomio 18:4 habla de los animales, ¿vale? Perdona que voy un poquito rápido, pero esto es simplemente para que sepamos lo que dice la Biblia. De los animales dice: las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. O sea, era algo que Dios estableció al pueblo, dar las primicias. La palabra primicia no solamente significa lo primero, sino que también se asociaba a lo más selecto, a lo más valioso. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba a una guerra y conquistaba ese lugar, de lo que obtenía tenía que dar o daba lo mejor para Dios. No era solo lo primero, sino que también era lo mejor. Di conmigo, no era solo lo primero, sino también lo mejor.
Las primicias eran también una fiesta que los judíos establecieron, lo que llaman los primeros frutos, por ejemplo, ¿no? En el Nuevo Testamento también está asociado a la fiesta del Pentecostés, que es la fiesta también después de la Pascua, es la primera fiesta, los 50 días, por las cosechas. Pero el Señor pedía esta práctica y tenían que tenerla presente, y tenían que traer y ofrecer y consagrar a Él. Es decir, imagínate, el hebreo, el judío, salía al campo, trabajaba el campo, y los primeros frutos de su siembra, en el momento que ya los tomates florecían, en el momento que ya había cierto alimento, dice que tenía que recogerlo de su cosecha de trigo, de cebada, las primeras crías que tenían sus animales, tenía que señalarlo y cuidarlo para presentarlo en los días de la fiesta al Señor. Pero la primicia, hermano, en el Antiguo Testamento también era es un tipo de lo que había de venir. La palabra nos habla también de que las primicias eran como un acto de fe, un acto de creer que había una cosecha abundante para ese año. En el Nuevo Testamento, las primicias adquieren un sentido en la figura de Cristo. Dice la Biblia que Cristo es el primogénito de toda la creación. 1 Corintios 15:20 nos habla de que Él nos garantiza esa gloria venidera. Vamos a buscar este texto, ¿vale? Prefiero que lo leamos. 1 Corintios 15:20. Primera de Corintios 15:20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y dice, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, en el Nuevo Testamento Cristo, esa tipografía, ese tipo de las primicias es Cristo abriendo el camino hacia esa gloria venidera, hacia ese lugar que tú y yo un día podremos disfrutar. Él es la resurrección, en el día postrero, como hijos suyos tendremos esa salvación porque Él fue primicia, Él fue primero. Pero hermano, viendo esto, ¿vale? Quiero que entendamos algo. Hoy en día, nosotros no estamos obligados a celebrar las fiestas del Antiguo Testamento. De hecho, honestamente, no celebramos aparte de lo que es la Pascua o la Santa Cena. Pero no lo hacemos igual que el pueblo judío. No celebramos todas las fiestas que ellos tienen. Pero sí tenemos que entender algo, y es que los principios deben ser los mismos para cada uno de nosotros. Aunque tú no seas judío, aunque tú no estés viviendo en aquellos tiempos o en aquella tierra, los principios que están en la palabra son exactamente los mismos. Y en este sentido, hay una pregunta muy interesante. Hemos entendido que los judíos daban lo primero y lo mejor. En el Antiguo Testamento hablamos de que en el Nuevo Testamento Cristo es esa primicia. Pero la pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana es, ¿qué le entregamos nosotros a Dios? ¿Qué le estamos entregando nosotros a Dios? Y cuando digo entregar, no quiero que pienses solamente en economía. Porque muchas veces cuando se habla de primicias parece que es una cuestión de dinero. No es una cuestión de dinero solamente. Hoy no vengo yo a que podamos recoger una ofrenda especial. No. No es una cuestión de dinero. Sino que también tiene que ver, por ejemplo, con el tiempo. Tiene que ver con mi vida. Tiene que ver con mi servicio. ¿Qué le estamos entregando nosotros al Señor? Ahora, una pregunta interesante sería, ¿por qué el judío daba las primicias? No sé si en este momento tú lo has pensado. ¿Por qué ellos daban las primicias? Esto es algo que Dios le estableció, pero ellos lo hacían. ¿Por qué lo hacían? Quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Y este va a ser como el texto principal que vamos a reflexionar en esta hora. Proverbios 3, versículos 9 y 10.
¿Lo tenemos? Dice, honra a Jehová, al Señor. Estoy todo esperando. Ah, vale, está ahí. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahí está el principio, la enseñanza. Honra al Señor, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10 dice, y serán llenos tus graneros. ¿Con qué? Con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Mira, el pueblo judío daba estas primicias por varios motivos. El primero de ellos era entregar las primicias porque reconocían que Dios era dueño, Señor y soberano de todo. Que Dios era el dueño, Señor y soberano de todo. Entonces era como un préstamo. Lo que yo tengo, lo que ellos tenían, lo que ellos recibían, era lo que Dios les estaba dando. Pero el dueño era Él. El pueblo era administrador. Nosotros cuando hablamos de ofrendas, también recogemos ofrendas, tenemos que tener esta misma idea. Nosotros damos de lo que Él nos dio, porque Él es dueño y Señor de todo. ¿Qué pasó? Están allí. Perdona. Otro motivo por el que daban las primicias era porque agradecían a Dios por sus bienes, por lo que habían recibido en el pasado, pero también por lo que esperaban recibir en el futuro. Cuando nosotros ofrendamos, voy a dar este mismo ejemplo porque así también estamos agradeciendo lo que Él nos ha provisto, lo que Él nos ha dado, pero también tenemos esa idea de que Él siga proveyendo nuestras vidas, ¿o no? ¿O no tenemos esa idea? Pero es una forma de gratitud. Primera cuestión es saber que Él es dueño de todo. Segunda cuestión es gratitud. Tercera cuestión es una ley de lo que se produce en la ley de la siembra y la cosecha. Y esto la Biblia habla también. Dice que el que siembra escasamente segará, recogerá. El que siembra abundantemente recogerá. Hay un principio que Dios también establece. Aquel que es generoso también recibirá. Pero aquel que dice que retiene más de lo que corresponde, aquel que es una persona agarrada, aquel que es una persona egoísta, dice que va a pobreza. Hay un principio con eso. Y mira, este principio es muy interesante porque da igual si eres cristiano o no eres cristiano, esto se aplica para todo el mundo. Es algo que Dios establece también. Hay gente en la calle que es muy generosa y Dios les bendice y Dios les prospera. También hay el otro lado, ¿no? Gente que engaña y tal, y también gana, ¿no? Pero hay un principio de que Dios bendice al que es generoso. Y cuarto caso, honraban a Dios íntegramente. Es decir, a través de sus primicias daban honra, reconocían, glorificaban, admiraban, respetaban, manifestaban la importancia de Dios para ellos. Estos 4 motivos eran como 4 bases para los judíos. Te lo repito rápido. Número 1, recordar que Dios es dueño y Señor de todo. Número 2, una cuestión de gratitud. Número 3, por la ley de la siembra y la cosecha. Y número 4, por darle gloria y honra al Señor. Ahora escucha esto que te voy a decir. Las únicas personas que pueden honrar a Dios con sus primicias son aquellas personas que valoran a Dios más que sus propias vidas. Te lo voy a volver a repetir. Las únicas personas que pueden honrar a Dios con sus primicias son aquellas personas que valoran a Dios más que a su propia vida. Son aquellas personas que valoran su palabra más que sus propias palabras. Mira, en el mundo natural esto es una locura. Cuando, por ejemplo, alguien viene, ¿no? Y a lo mejor nosotros damos, como digo, ¿no?, nuestra ofrenda. Y dice, pero hombre, ¿por qué estás dando, no? ¿O por qué estás sembrando de esa forma? Dice, hombre, eso lo podría usar para ti, eso lo podría usar para tu beneficio. Porque es algo que no nos encaja en el mundo. El mundo lo que dice es, oye, lo que es tuyo, ¿no? Pero te voy a dar una ilustración muy sencilla. Imagínate que estamos viviendo un tiempo de escasez.
¿vale? Tú estás pasando por una situación muy, muy, muy difícil, el mundo está en hambruna, y tú tienes un plato de comida, tú tienes un plato esa noche, y tú tienes a tu hijo de 5 años, de 4 años, de 3 años, y tú tienes un solo plato. Dime, ¿qué vas a hacer con ese plato? ¿Qué haría? ¿Dárselo a quién? ¿Seguro? ¿Cómo? ¿Por qué? Os voy a hacer una pregunta, escúchame. ¿Por qué se lo darías al niño? ¿Por qué se lo darías al niño? ¿Por amor? ¿Por qué un padre le daría el plato único? Esto ha pasado muchas veces en la guerra y cosas así. ¿Por qué el padre le daría el único plato que tiene y el padre preferiría quedarse sin comer y que su hijo comiera? ¿Por amor? ¿Por amor? Por amor. Cuando nosotros damos a Dios nuestras primicias, lo primero y lo mejor de nuestra vida, lo que estamos diciendo es: Señor, tú eres lo más importante para mí. Yo te amo. Yo te amo. No está diciendo que le das todo, ¿vale? Está diciendo lo primero y lo mejor. Es una manifestación de amor. Porque seguro que a quien tú amas nunca le vas a dar algo que para ti no es bueno, o para ti no es importante, o para ti no es valioso. Y si haces algo de eso, es porque realmente tú no amas a esa persona. ¿Estás conmigo? Amén. Sí, vale, que veo a algunos distraídos un poquito. Cuando nosotros damos lo primero y lo mejor, es un acto de amor. Es porque realmente amamos. Por eso te decía antes, las únicas personas que pueden honrar a Dios con sus primicias son aquellos que ponen a Dios por delante de su propia vida. Y fíjate, Dios, que es amor, que es tan bondadoso, que es tan generoso, Él no es deudor de nadie. Y viene y aplica un principio de bendición sobre aquellos que le aman. Cuando Él ve ese acto que tú dices: Señor, yo te amo y aquí está mi primicia, aquí está lo mejor, Dios no dice: vale, ya está, no, sino que su corazón es tocado. Él es amor y Él empieza a bendecir aún más tu vida, o empieza a bendecir aún más tu trabajo, empieza a bendecir aún más tu familia. Y este es un principio que está en la Escritura. Por eso el texto que leíamos dice la segunda parte: y serán, fíjate, y serán, honra al Señor con tus bienes y con tus primicias, y serán, porque hay una respuesta de Dios. Y serán llenos. Fíjate, no está diciendo tendrá más o menos, no, habla de abundancia, habla de bienestar. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Pero mira, hermano, las bendiciones de Dios no se compran. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque hay gente que esto se le va de la cabeza. Esto no es un trueque con Dios. No es decir: bueno, Señor, yo te voy a dar esto para que tú me llenes el granero. No se trata de eso. Porque ¿sabes qué pasa? Que Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Y Dios sabe si nosotros lo estamos haciendo por conveniencia, por deseo de ganar algo, o lo estamos haciendo por puro amor. Cuando Ananías y Zafira dice que dieron, el problema no fue que dieron, el problema fue que dice que quisiste engañar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Hay personas que a veces dicen: bueno, Señor, te voy a dar esto, o voy a hacer esto para que tú me des, para que tú me... Hay un principio: el que siembra cosecha. Pero también Dios mira nuestro corazón, si lo hacemos por amor o si lo hacemos simplemente por un beneficio. ¿Cuántas veces en nuestro día a día, cuando hablamos con gente, cuando trabajamos con gente, hacemos cosas por beneficio? Seamos honestos. Muchas veces te pegas a alguien en el trabajo porque quieres obtener un beneficio. Pero Dios conoce nuestro corazón y sabe que si estamos dando algo, si es por amor o no es por amor, si lo hacemos de corazón o no lo hacemos de corazón. Por eso dice la Biblia que cuando los fariseos daban sus ofrendas, dice que ellos echaban 1.000, 2.000, 3.000 euros. Pero había una viuda que echó 2 moneditas.
porque dio lo primero y lo mejor que tenía. Y los otros dieron lo que les sobraba. Por eso Dios no se agradó de esas ofrendas. Porque no es un trueque con Dios. No es decir, Señor, dame y yo te doy, o yo te doy y tú me das. No, no, no. No se compran las bendiciones. Pero escucha bien esto, las bendiciones de Dios se conquistan. Y nosotros, hermanos, vemos las promesas bíblicas y le damos tanta importancia que las hacemos nuestras en fe. La hacemos nuestra y la aplicamos en nuestra vida. Cuando yo veo este principio, no es que quiero hacer un trueque con Dios, pero digo, Señor, yo voy a darte lo mejor, pero Padre también, bendíceme, guíame, ayúdame. Y yo trabajo en fe por alcanzar esas promesas que están en la Escritura. Y esto es una de las cosas que tenemos, no solamente en este tema, sino en cada tema, tenemos que aplicar en nuestra vida. Porque hay promesas que están ahí, pero nosotros tenemos que en fe alcanzarla. Por ejemplo, dice la palabra, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Ahora, te pregunto, ¿tienes paz en tu corazón? ¿Tienes paz en tu alma? ¿Tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento? Si no la tienes, puedes buscarla. Puedes pelear, puedes decir, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme. Podemos conquistar esas promesas que están ahí en la Escritura. Gozo en medio de la tristeza. Esas promesas están para nosotros, hermanos. No hagamos trueques con Dios. No estemos diciendo yo te doy para que tú... No, pero digamos, Señor, yo voy a alcanzar esa promesa. Yo anhelo, yo deseo porque te amo. Porque quiero lo mejor para ti. Quiero darte lo mejor de mi vida. A ti, Señor. Mejor dicho. Lo primero y lo mejor. Y fíjate, muchas veces también la bendición de Dios viene sobre nuestra vida, aunque no la merezcamos. Pero cuando hay un acto de reconocimiento, de honra, de gratitud, de respeto, Dios bendice mucho más abundante. Cuando lo hacemos por gratitud, cuando lo hacemos por honrarle a Él. Pero quiero decirte algo. Esto no es algo obligatorio. Dar lo primero y dar lo mejor no es algo obligatorio. La honra no es honra si no es voluntaria, si no es obligación. La honra no es honra si no es voluntaria. La honra nace de un corazón, fíjate, que tiene memoria de una vida que dice, yo sé que lo que tengo, que lo que he recibido es por pura gracia. El apóstol Pablo, a mí me encanta porque él dice la palabra que tenía un montón de títulos. Era una persona que era una persona con mucho conocimiento bíblico. Era una persona que había predicado en muchísimos lugares, había hecho muchísimas cosas. Pero él dice, por gracia soy lo que soy. Yo lo que tengo es porque Dios me lo ha regalado. Y ahí está dando esa honra al Señor. Lo que tengo es porque Él me lo ha dado. Es porque Él me ha bendecido. Y le está dando esa honra al Señor. Si el corazón no tiene memoria de quién fue su ayudador, de quién fue su libertador, difícilmente podrá honrar. Solo honramos cuando valoramos lo que se ha hecho en nuestras vidas. Por eso una persona que está pasando por escasez, por dificultad económica, y un día va delante del Señor y el Señor abre puertas, provee, es una persona que luego debe o tendría que tener un corazón agradecido. ¿Me seguí hasta aquí? Amén. Y mira esto. Te he dicho que las primicias tienen que ver con amor, ¿verdad? ¿Cuánto crees que te ama Dios a ti? Ay, qué creído eres, ¿eh? ¿Cuánto te ama Dios a ti? Ayer hablábamos de esto en la vigilia. ¿Sabes lo que Dios hizo? Dios te dio y Dios me dio lo primero y lo mejor. Amén. Dice la palabra que Él nos dio a su primogénito. Lo entregó por ti y por mí. Nos entregó lo mejor. No mandó un ángel. ¿Podía a lo mejor mandar un ángel? Pues yo qué sé. Quizás sí, quizás no. Bueno, teológicamente no. Pero ¿podría haber hecho otra cosa? Sí, pero dice que Él decidió dar lo primero y lo mejor. Entregó a su Hijo.
por amor a ti y por amor a mí. Dios nos da un ejemplo de primicia, de entrega, de entregar lo primero y lo mejor. Él nos dio también al Espíritu Santo. Él nos dio la salvación, que para nosotros es lo mejor. Él nos dio la vida eterna. Él nos ha dado lo mejor para nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué le damos nosotros a Dios? Y quiero darte algunos ejemplos muy sencillos, porque hoy estamos aquí y decimos, claro, yo le doy al Señor, pero la pregunta no es si le das al Señor, la pregunta es si le das lo primero y lo mejor al Señor. Y a mí me entristece en mi propia vida cuando no le doy lo primero y lo mejor al Señor. Y no voy a hablarte de economía solamente, hablaré de dinero también un momento, pero quiero empezar por esta cuestión, el tiempo. ¿Cuánto de mi tiempo yo le doy al Señor? ¿Le doy lo primero y le doy lo mejor? Quiero tomar un ejemplo muy sencillo que esta semana también compartía con algunos chicos acerca de esto. Mira, cuando yo era muchachillo, mis padres me enseñaron algo. Y es que a la iglesia no hace falta. Porque Dios es primero. Y a Dios hay que darle lo mejor. Y yo a veces decía, papá, el lunes tengo un examen. Pero yo el domingo iba a la iglesia. ¿Sabes lo que hacía muchas veces? No dormía esa noche. Me quedaba estudiando. Pero yo iba a la iglesia. Cuando nosotros damos lugar de tiempo a otras cosas antes que a Dios, entonces no le estamos dando lo primero y lo mejor. Hay personas que vienen de otros lugares y oran para que el Señor les dé trabajo. Señor, dame trabajo. Y cuando le dan trabajo, ¿sabes qué pasa? Que no son capaces de decir, el domingo yo voy a la iglesia. O el viernes yo tengo esta reunión. O yo, jefe o jefa, tengo esto y de aquí no me muevo. Porque lo primero es el Señor. Me ha bendecido que en estos días había algunos hermanos de aquí que en su trabajo han dicho, el domingo yo no trabajo, porque es día del Señor. Claro, el jefe, pero es que puedo perder mi trabajo. Pero ¿y qué hago si no tengo? Si tú pones a Dios como primer lugar y le das lo mejor, no te preocupes, que el Señor proveerá. Y este es un principio que no tenemos claro en nuestras vidas. Le damos a Dios lo segundo, le damos a Dios lo que medianamente podemos, pero no le damos a Dios lo primero y lo mejor. Y perdonad que sea tan claro con esto, pero es algo que estamos viviendo en este tiempo. Y luego venimos y decimos, Señor, yo te amo. Y Dios dice, pero si no me das lo primero y no me das lo mejor, ¿cómo que me estás amando? Y fíjate esto, luego veremos un ejemplo muy claro, pero fíjate esto, aquí no está hablando de una espiritualidad, estaba hablando de cuestiones de fruto, estaba hablando de cuestiones de economía, estaba hablando de cosas materiales, de cosas del día a día. Lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo eran cosas de su día a día, no eran cosas espirituales, no era una cuestión de oración, era una cuestión de primicia, de material, de lo que nosotros tenemos. Y el tiempo es algo que todos tenemos. Y también tenemos que darle al Señor lo primero y lo mejor. Segunda cosa que quiero destacarte. Ahora sí, la economía. ¿Cuántos tienen dinero? No tenemos ninguno dinero, ¿eh? ¿Cuántos tenemos que pagar factura? A ver, levantad la mano los que pagan factura. Yo levanto las dos manos, Sergio. Y hasta la pierna, ¿no? Algunos levantan hasta la pierna. Mira, cuando yo recibo mi salario, escucha bien esto, cuando yo recibo mi salario, ¿qué es lo que hago? Lo que hacemos es esto. Hay que pagarle al butanero, hay que pagar la luz, hay que pagar el alquiler, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro.
¿Y nuestra ofrenda? ¿Y nuestro diezmo? Ah, es que no tengo. Es que la cosa está muy apretada. Es que está muy difícil, la verdad. No es que no tenemos, es que a veces no sabemos administrar lo que tenemos. Pero también es que no estamos acostumbrados a darle a Dios lo primero y lo mejor. Hermano, yo sé, ¿vale? Yo soy como tú también. Tú recibes tu sueldo y tú dices, bueno, el diezmo. Pero hermano, el diezmo tiene que ser lo primero que yo aparte. Perdona que te voy a decir una cosa, ¿vale? Pero si tú ese mes no puedes pagar Netflix, no pasa nada, ¿eh? Si no puedes pagar Amazon Prime, no pasa nada. Si por lo que sea tienes que ajustarte de otra manera, o yo que sé, ajustarlo como sea, vale. Pero Dios lo primero y lo mejor. Porque eso, escúchame bien, esto no es obligación. Esto es un gesto de honra y de amor a Dios. Y claro que amamos a Dios. Pero en las cosas materiales, en las cosas del día a día, se tiene que ver realmente si amamos a Dios. Ahora, Dios no está diciéndote, tienes que darme tantísimo, tienes que... No. La palabra dice que cada uno dé como ha prosperado a lo largo de esa semana. Y recuerda, no es un acto de obligación de... No, es un acto de honra, es un acto de gratitud, es un acto también de creer en la palabra de que lo que siembro también se cosecha, y es también un acto de glorificar a Dios. ¿Se entiende esto? Porque estas son nuestras primicias. Otro aspecto, mi propia vida. ¿Está mi vida totalmente entregada a Él? ¿De mi propia vida estoy dando lo mejor? ¿Lo primero y lo mejor? Te voy a dar un ejemplo. Si Dios te pide a ti que hagas algo, ¿tú estás dispuesto a hacerlo? ¿Tú estás dispuesto a renunciar a otras cosas por hacer lo que Dios te pide? ¿Por darle a Dios lo primero y lo mejor? Porque muchas veces con la palabra decimos yo amo a Dios, pero luego mi vida es mi vida. Si Dios me pide algo, bueno, ya pensaré si lo hago o no lo hago. Si Dios me pide, si tu hijo te pide, tú vas y lo haces. Te esfuerzas, ¿pero por qué? Por amor. No por obligación, por amor. Cuando Dios pide algo de nuestra vida, lo hacemos por amor. Otro ejemplo, nuestros dones. ¿Uso las capacidades que Dios me ha dado para glorificarle? Si, por ejemplo, yo soy un buen informático, ¿utilizo la informática para glorificar a Dios o solo la utilizo para ganar yo dinero? Digo informático por decir algo, que me ha mirado algún informático ya. Si los dones que yo tengo lo utilizo solamente para mi beneficio o lo utilizo también para glorificar a Dios. Este tiempo atrás hemos vivido un tiempo de construcción, ¿no? de reforma. Y yo doy gracias a Dios por la actitud que hemos tenido como iglesia. Pero quizá hay personas que a veces puedan decir, no lo digo por nadie, es un ejemplo. Pero además puedes decir, bueno, yo soy albañil, pero es que a mí, si no me van a pagar aquí, o si no esto, o si no voy a recibir no sé qué, pues entonces no lo hago. ¿Pongo los dones al servicio de Dios? ¿Doy lo primero y lo mejor a Dios? Repito, no es las cosas espirituales, no es orar, no, las cosas tangibles, en lo material, en lo que se toca. Solo honramos lo que valoramos. La honra no es honra, sino nace de un corazón que tiene memoria y está agradecido. La honra no es honra, sino nace de un corazón que tiene memoria y que está agradecido. Y quiero terminar con una historia que todos conocemos, pero vamos a leerla. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 5. Es la historia de Caín y Abel. Todos nos suena, ¿verdad? Dice la palabra
conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de las ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Es decir, cada uno tenía su don, cada uno tenía su trabajo. Versículo 3 dice, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo? Una ofrenda. Pero mira lo que dice el versículo 4. Y Abel trajo también, mira el matiz, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Sabes lo que es eso? Lo primero, primogénito, ¿y qué? Y lo mejor. Lo primero y lo mejor. ¿Qué trajo Caín? Trajo del fruto. ¿Qué trajo Abel? De lo primero y lo mejor. Y dice el versículo siguiente, versículo 4 al final dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y es curioso que dice, y se ensañó, se enfadó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mira, esta idea o esta cuestión es muy interesante, porque los dos dan una ofrenda, pero no dice de Caín que diese ni lo primero ni lo mejor, pero sí lo dice de Abel, que dio lo primero y lo mejor. Hermanos, nosotros podemos ofrendar a Dios en todas estas cosas que he dicho, no solamente economía, sino vida, dones, tiempo. Podemos ofrendar a Dios, pero otra cosa es que Dios se agrade de un corazón que le honra con lo primero y con lo mejor. Muchas veces nos engañamos pensando que con que le demos a Dios está bien. Pero hermanos, Dios desea que le demos lo primero y lo mejor de nuestras vidas. Nos engañamos pensando que ofrendando, que dando, bueno, voy un ratico a la iglesia y hago tal cosa. Bueno, voy el domingo y hago... No, nos creemos que con eso ya agradamos a Dios. Y lo que Dios desea es que nosotros le demos lo primero y lo mejor. No estamos hablando de cantidades, estamos hablando de lo primero y lo mejor en nuestras vidas. Porque esto es lo que manifiesta un corazón puramente entregado. Y hay otro principio, con esto termino, que dice que el corazón generoso da con alegría, pero el corazón egoísta da con tristeza. Por eso la Biblia dice que cuando Caín viene y da su ofrenda y Dios no recibe esa ofrenda, dice que el semblante de Caín decayó. Había tristeza. Y a partir de ese momento comienza la envidia, comienza la rabia y dice que mata a su hermano Abel. Pero todo, fíjate con qué comienza, con una ofrenda. Muchas veces nosotros podemos hacer cosas, pero no tenemos la actitud, no lo hacemos lo mejor, ni lo hacemos con amor, ni lo hacemos dándole lo primero a Dios. Y a lo mejor hay otra persona que sí lo está haciendo, a pesar de que es menos, a pesar de que no se ve tanto el trabajo. Y empezamos a compararlo. Y Dios está bendiciendo a esa persona y a mí no me está bendiciendo. O mira cómo a esa persona le dicen todos que muy bien y a mí no. Y empezamos con esas cuestiones. Y pensamos que tiene que ver una cuestión de rivalidad. Y no nos damos cuenta que tiene que ver con nuestro corazón y la ofrenda que nosotros le damos al Señor. Por eso en esta mañana te voy a invitar a que si puedes, si quieres, ¿vale? Pero que puedas ponerte de pie. Uy, un piano. Y yo quiero invitarte a que en esta mañana, si tú has entendido, ¿cuántos han entendido este mensaje? A ver, levanta tu mano. Entenderlo, tranquilo, no voy a sacar aquí al frente. ¿Quién a ver, levanta la mano, ¿quién lo ha entendido? Bueno, los que no lo han entendido, después conmigo ponemos ahí aparte. Nada, es broma. Una cosa es entenderlo, escúchame, no te distraigas. Una cosa es entenderlo, otra cosa es aplicarlo. Y lo que hoy tú y yo tenemos que hacer es revisar si lo que le estamos dando a Dios es lo mejor y lo primero. Tan sencillo como eso. Si tú tienes algo, Dios no te va a quitar todo. Lo que Dios quiere es bendecir tu vida. Darte más aún de lo que ya tenemos.
Pero la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a darle al Señor lo primero y lo mejor. Mi tiempo, mis dones, mi economía, mis capacidades, mi vida, si está, mi casa, mi trabajo, si yo le estoy dando a Dios lo primero y lo mejor. Y aquel que está acostumbrado a dar a Dios es alguien que tiene un corazón generoso. Es alguien que vive en ese gozo, en esa alegría. Y la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Porque el que lo hace de corazón, lo hace con alegría. Cuando tú le das a tu hijo, a tu hija, no lo estás haciendo con tristeza. Sería muy triste, ¿no? Que tú digas, se está comiendo el plato. Y encima entonces la ha comido rápido. No, lo haces, te alegras, te gozas, dices, mira, estás comiendo. Estás disfrutando de esa comida. Lo das con amor. Le das lo mejor, le das lo primero. Y hoy el compromiso es que podamos decir, Señor, ayúdame a que en los detalles, ayúdame a que en las cosas prácticas, en el día a día, yo pueda darte lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor, no por obligación, por amor, por honrar tu nombre, por agradecer todo lo que tú has hecho en el pasado, pero también saber que tú vas a seguir conmigo en el futuro y vas a seguir bendiciendo mi vida. Amén. Darte lo primero y lo mejor a ti. A veces cuando se hace este acto de las primicias, la gente da una ofrenda, o da dinero, y vale, está bien, pero de nada sirve que podamos dar una buena ofrenda si en el corazón no hay amor. Si en el corazón no hay gratitud, si en el corazón no lo estamos haciendo de verdad, genuinamente. Así que quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos. Porque esto, hasta el que lleva menos tiempo, entiende lo que significa esto. Pero todo empieza con una pregunta. Primero, ¿yo amo al Señor? Segundo, ¿yo estoy honrando al Señor? Y tercero, ¿estoy dándole lo primero y lo mejor de mi vida? Y si no es así, yo quiero invitarte a que puedas pedirle perdón al Señor. Yo soy el primero que este mensaje también en mi vida me ha golpeado, porque a veces soy consciente de que no le doy ni lo primero ni lo mejor. Yo no vengo a hablarte desde la superioridad, vengo a hablarte desde el mismo nivel. Porque también batallo, también tengo mis luchas. Pero yo he decidido en mi corazón darle lo primero y lo mejor. Y yo anhelo y deseo que también como iglesia podamos hacer esto mismo. Y sí, habrán decisiones muy duras que yo tendré que tomar a veces. O tendré que esforzarme el doble muchas veces. Pero vale la pena. Vale la pena cuando hacemos las cosas por amor al Señor. Porque el Señor no es deudor de nadie. Y la palabra nos invita, la palabra nos dice en ese texto que leíamos. En Proverbio. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y los lagares rebosarán de mosto. Vendrá la bendición, el Señor proveerá, el Señor suplirá, y no tiene por qué solamente ser económicamente. Pero Él hace esa promesa de que cuando hay un corazón que le entrega lo primero y lo mejor, Él lo bendice. Él lo bendice, Él bendice, Él bendice. Él está ahí, honrándose y agradándose. Pero en esta hora dile, Señor Jesús, quiero entregarte lo primero y lo mejor. Señor, en mi día a día quiero entregarte lo primero y lo mejor. Y hay personas que dicen que aman al Señor, pero todo lo que hacen, lo hacen en función de su beneficio, de su conveniencia, de su vida. Y esto también es algo precioso porque es algo que tiene que ver con nuestra fe. Es como
como si el Señor nos dijera, ¿confías en mí? ¿Confías en que yo te proveeré? ¿Confía en que yo te ayudaré? A pesar de que pierdas tu trabajo, a pesar de que pierdas esto, a que pierdas lo otro, ¿confía en que yo abriré las ventanas de los cielos? ¿Confía? ¿Cuánta es nuestra fe en el Señor? ¿Cuánto amamos al Señor? Aleluya. Señor, lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Declara esto, di, Señor, lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor.